Digo 24 horas lloviendo porque ayer a las 19:40 estaba en la calle cuando empezó a llover y no ha parado. Esta es la vista desde la casa, desde mi casa. Miren las nubes cómo van. Volando van las nubes. Volando van, volando vengo. Las nubes, esas montañas ahora recién empiezan a verse, ¿eh? Recién empiezan a verse porque llevan prácticamente 24 horas tapadas por la lluvia. A ver si le puedo enseñar la vista afuera también. Ven que a lo lejos no se ve el cielo. Bueno, así estaba adelante casi igual. Ya no, ya se ven ahí unas nubecitas. Ya se ven ahí unas nubecitas. Increíblemente, ayer empezamos a hablar del orvallo asturiano. Dicen que para mañana va a ser sol, va a salir el sol. Lo cierto es que desde ayer y hoy no hemos tenido sol. Tenemos 20 grados. Está fresquita Asturias. Ahí tienen la vista, frente a casa. Y las nubes que se van volando. Quería que lo vieran, ¿eh? María Espinosa, buenas tardes. Casi buenas noches. Esta es la vista frente a mi casa, María. Empezó a llover ayer. Sí, es muy bonita la vista. Tengo una vista privilegiada, María. Yo me siento muy afortunada con el lugar donde vivo. Esa es la vista frente a mi casa. Mira, te voy a enseñar la calle incluso. Mira hacia allá. Hacia allá. Es el pueblo, ¿eh? Y hacia allá, la carretera nacional que va hacia Oviedo, que es... Se ve toda la montaña porque vivimos en un valle rodeado de montes. Hola Esperanza, gracias. Hola Clarita, gracias. Ahí tienen Es un lugar muy tranquilo, María. En este pueblo no hay ladrones. Aquí se te pierde un móvil y lo dejan. Y te avisan por el Facebook y te dicen dónde lo dejan además. Mira, le voy a hacer una anécdota. A mí haciendo ejercicio un día, en un gimnasio que hay hacia allá, detrás de esos edificios hay un parque que tiene un gimnasio al aire libre. Y yo cuando estaba en recuperación iba a hacerme allí los ejercicios. Un día, en el aparato de hacer remo, haciendo remo, tenía el móvil en el bolsillo y se me cae el móvil del bolsillo. Pueden creer que un señor que iba pasando por ahí lo vio. Yo sentí un golpe y no me di cuenta lo que era, porque yo estaba remando. Y un señor que pasaba por ahí se acercó, recogió el móvil y me lo dio en la mano. Miren cómo son las personas de este lugar, ¿eh? Estamos en verano, pero Asturias es un lugar de mucha lluvia, por eso es tan verde. Este es mi panorama. Fíjense, si ha llovido en 24 horas. Ayer estaba en una directa yo que empecé por allá por el parque del ayuntamiento. Y recuerdo que miré el reloj, eran las 19:40 cuando empezó a llover. Ya estamos casi en esa hora.
Es muy bueno, María, es una bendición de Dios. Por eso nunca me fui de este pueblo, María. Mira, les cuento que yo viví 26 años de vida citadina en La Habana. La Habana es una ciudad muy populosa porque tiene 2 millones de habitantes La Habana. O tenía, ya no sé. Ahora mismo no sé cuánto era. A mí me costó mucho trabajo porque yo era de un pueblo del interior, del norte de Cuba. Y me costó adaptarme a la vida de la ciudad. Y viví 26 años en La Habana. Trabajé en La Habana, estudié en La Habana, trabajé en La Habana, me gané los frijoles en La Habana. También en La Habana me di cuenta que no me pagaba los frijoles, que lo que trabajaba no me daba para pagarme los frijoles, ni pagar, ni ayudar a mis viejos que ya estaban muy mayores. Y por eso decidí emigrar. Cuando salí de La Habana, como dice la canción, no sabía, venía para acá, para España, a un curso que fui un curso de mi especialidad, precisamente a Bilbao. Eso que vieron que pasó por ahí son las gaviotas. En cualquier momento una gaviota esa me entra a la casa, tú verás. El otro día me entró un pájaro que me dio un susto. Y entonces yo vine a un curso ya las nubecitas se están yendo. Yo vine a un curso a Bilbao y fui al curso. Y ya en ese momento decidí que sí. Yo salí de Cuba, yo fui al curso, pero sabía que no iba a regresar a Cuba. Que yo iba ya a cambiar mi vida. Ya mi profesión, ya yo la había agotado en Cuba, agotado. Ya yo no podía tener más satisfacciones profesionales, yo lo había logrado todo profesionalmente en mi trabajo. Pero mi trabajo no me pagaba la vida mía ni la de mis padres, que estaban muy mayores ya. Y por eso decidí emigrar. Y entonces cuando llegué, me fueron a buscar los amigos a Madrid. De ahí me llevó el amigo a donde él trabajaba, que era un pueblo de La Mancha, a Ciudad Real. Oh, la gloria. Aquí haciendo un poco de historia, amiga. Que sigue lloviendo, Gloria. Ayer me cogiste aquel agua. Ayer me cogiste cuando empezó a llover. Mira, todavía sigue lloviendo, ¿eh? Por eso abrí la directa esta, para que vean que lleva 24 horas lloviendo, ¿eh? Y entonces, ¿por dónde iba? Le iba diciendo, de mi cambio de vida. Yo pude quedar a vivir en Barcelona, tenía muchos más amigos en Barcelona que aquí. Y allá estaban locos porque yo me quedara en Barcelona. Hola, Clarita. Hola, Esperanza. Hola, amigas todas. Y estuve mariposeando a ver. Perdón que debo hablar mucho, pero el problema es la garganta, se me seca y me da tos. La flema me da tos. Y pude haber quedado en Barcelona. Saludos, Aventura de Panchita. Ayer te vi, ayer fui a tu canal. Hoy termino la faena contigo. Ayer empecé con unos cuantos. Mar de México, bienvenido, amigo. Esta la viste en mi casa, Mar. Gloria, Panchita, le estaba diciendo a ustedes que llegaron ahora. Esta es la vista que tengo yo frente a mi casa, ¿eh? Una vista de lujo, ¿eh? Vivo en un tercer piso. El manguito,
Qué rico los mangos yo. Bueno, yo pude haber quedado en Barcelona, pero como quedé tan harta de los 26 años, como quedé tan harta de los 26 años que viví en La Habana, en una gran ciudad. Hola, May, la güerita, hola, hola. Más de México saludándolos a todos. Pues entonces me regresé para acá, para este pueblo, ¿eh? Yo dije, nada, por allá por Cataluña anduve todo, llegué hasta Figueres, que está a 38 kilómetros de la frontera con Francia. Prácticamente conocí toda la provincia de Cataluña y la anduve toda, incluida la capital, Barcelona. Pero naranja de la China, me vine para Asturias. Y aquí he hecho mi vida. Aquí trabajé, aquí empecé. Poco a poco. Y aquí ya llevo hasta la fecha, no me fui de aquí. Aldo Gallego, bienvenido, amigo. Hoy sí te puedo saludar. Bienvenido, Aldo. Tengo que visitar a Aldo. Alguna vez lo visité, pero tengo que rematar la faena por ahí también. Tengo muchas faenas que rematar por ahí. Pero lo remataré, ¿eh? No se apuren que lo voy a rematar. Entonces, miren, ya se están yendo las nubecitas ya. Ya por lo menos se ve el monte. Ayer a esta hora ese monte no se veía. Llegó el manguito patacón, petacón, el manguito petacón. Ese manguito. No, a ti no te remato, ya tú te rematas hace tiempo. Manguito petacón, a ti no te remato. Ya me lo dijiste una vez. No se me olvida, ¿eh? A ti no te remato, pero hay 2 o 3 que tengo que rematar. Bueno. Sí, ese manguito es adorable. Se ama ese manguito. Entonces le estaba contando esa parte de que decidí quedarme en este pueblo. Y este es un pueblo donde un día se lo voy a presentar. Un día voy a salir de casa con la cámara así como la tengo ahora. Y voy a ir caminando para que vean lo que yo me demoraba de mi casa al trabajo. De paso, filmaré un poco de chorizo y de jamones en mi trabajo para que Panchita lo vea. Y todos contentos. Esta es la vista en mi casa, amigos. Vivo en un 3er piso, con ascensor. Esa es la carretera, eso es para los nuevos que están entrando. La carretera nacional que va hasta Oviedo, la capital del Principado de Asturias. No sé si saben mucho de Asturias o no saben nada. Les cuento que para poder ser rey de España hay que ser primero príncipe de Asturias. Ahora tenemos una princesa de Asturias, la hija de Leticia y de Felipe, que es el rey. Porque Asturias es la cuna de la hispanidad. Asturias, dicen los asturianos que son muy orgullosos de su país, porque es todo un país. España está formado por 17 países. El reino tiene 17 comunidades, que vienen a ser en la práctica 17 países. Algunos hasta muchos, con su lenguaje
y su idioma, sus costumbres, cada uno con su historia. Pues en Asturias fue el único lugar de España que no fue conquistado por los moros. Por eso los asturianos dicen, Asturias es España y el resto es tierra conquistada. Hay una pincelada asturiana. Bueno, nada, ya se fueron las nubes, ya lo que queda ahí es un mito. Igual ya va a dejar de llover. Igual vamos a cerrar la transmisión. Ya algún día saldré caminando desde aquí, transmitiendo desde mi casa. Gracias, María, gracias. Para que vean que en este pueblo todo es caminable, que todo está al alcance de la mano. Aquí sale a una gestión y en cuestión de una hora lo resuelves. Bueno, amigos, solo esto quería enseñarles, ¿vale? Ya las nubes se me fueron. Vamos a ir despidiéndonos. Llueve, pero muy fino, muy fino. Revoltillo musical, hola. Llueve muy fino, muy fino. Esa lluvia fina le dicen aquí orvallo. Orvallo. Lo que pasa es que, mira, le voy a enseñar a la gente para que ustedes vean si aquí la gente está acostumbrada. Mira cómo van, sin paraguas y sin nada. Aquí la gente usa paraguas solo cuando llueve duro, ¿eh? Ayer en el camino para acá, para casa, sí llovió duro. Yo llegué aquí a la casa, he hecho una sombra, tuve que quitarme rápido la ropa y hasta darme secador en el pelo, ¿eh? Pues nada. Pues nada. Vamos a ir cerrando esta transmisión. Si quieren preguntarme algo, si quieren saber algo de lo que les he contado, pregunten ahora, ¿eh? Mar de México está feliz, qué bueno. Me mojé bastante, Gloria, me mojé mucho. Tuve que darme hasta secador en el pelo, ¿eh? Quitarme la ropa. No, y les cuento una cosa. Menos mal que no fui con alpargata al paseo del parque, ¿eh? Dime, Gloria, yo te contesto. Pregúntame. Pregúntame, Gloria. Pregúntame, Gloria, ¿qué quieres preguntarme? ¿Qué significa el bien? ¡Ah! Lo de los símbolos celtas. Bueno, ahí le voy a hacer un poquito de historia. Los celtas eran la población que existía en Inglaterra, Irlanda, Escocia y en toda la península ibérica, en el norte de la península ibérica, antes de que llegaran los romanos y conquistaron la península ibérica. Era la civilización celta. Era una población muy de la época de bronce, le dicen, de hierro, perdón. Se plantea que vivieron siglo 7, del 7 al 2 antes de Cristo, en toda esta zona. ¿Qué pasa? Que ellos ya eran una civilización muy avanzada
y dejaron muchas muestras y muchos símbolos esculpidos en las piedras, en bronce y hasta en azabache, ¿eh? Entonces, iglesia, yo tengo un vídeo pendiente que ya lo tengo medio preparado. Ya van a ver la historia de la iglesia, que es una iglesia románica, ¿eh? Construcción totalmente románica. Y verán en esos muros, esos símbolos que vieron están en las paredes exteriores de esa iglesia. Y van a ver cómo después de 1300 años que existieron los celtas en la península ibérica, todavía esa cultura dejaba huella, dejaba sus símbolos y se hacía presente, porque aunque trataron de silenciarlos, primero los romanos y después los bárbaros del norte, y después ya en la época medieval lo que pasó y tal. Aún así, todavía en la Edad Media, ellos, los originales, los celtas originales de la península, del norte de la península, grababan su símbolo como diciendo: yo estoy aquí, yo soy un celta, a mí nadie me dominó, a mí nadie me gobernó. Esa historia se la voy a hacer en ese vídeo de la iglesia románica, que es la más antigua de la villa. Verán qué iglesia además tan bonita. Ahí abundaré más de la historia sobre la cultura celta. Sí. Me alegra que te interesara eso, Gloria. He aprendido mucho con ese tic, porque me la han enriquecido. Incluso quiero ir a la biblioteca y estudiar un poco antes de hacer el próximo vídeo, ¿eh? Sí, es bueno saber de dónde venimos, los orígenes, dónde estamos. Todavía hay una parte de Inglaterra que se habla el gaélico. Es uno de los idiomas celtas, ¿eh? Eso no es inglés ni es nada, no hay quien lo entienda. Y es de origen celta. Los escoceses, los irlandeses, los ingleses, asturianos, vascos, gallegos y hasta Navarra. Hasta un poquito de Francia también llegaban los celtas, ¿eh? El levita de Dios. Un momento, ¿eh? Adelante, amigo, ahí tiene su llavecita. Puede hablar a ver si la cogió. Levita de Dios. Ya puede hablar porque ya tiene su llavecita, ¿eh? Adelante, amigo, está en su casa. Puede dejarme un comentario donde quiera para yo poder ir a su canal luego y visitarlo, ¿eh? Pues cuando yo haga ese vídeo que ya tengo todo grabado, solo me falta estudiar un poco. Cuando haga el vídeo de la iglesia de la Oliva, la iglesia del Consejo, ya le voy a contar de los símbolos celtas y de la cultura celta. Bueno, ¿alguna otra cosita? Ya te contesté bien, Gloria. ¿Satisfecha la curiosidad, Gloria? Vamos a enseñarle al levita que está en la vista de mi casa
Vivo en un tercer piso, en Villaviciosa, el Principado de Asturias, España. Me puse a filmar porque hacía 24 horas que llovía y de pronto como que me fui el paraguas, dejó de llover. Qué gracioso todo. Ah, vale, muy bien, muy bien, muy bien. A mí me vino muy bien. A mí me vino muy bien sacar esos símbolos, porque me han enriquecido el post muchos conocedores de la cultura celta. Hasta me dieron un libro para leer. Quiero leer un poco antes de hacer ese vídeo, porque son temas interesantes que han llegado a nuestra vida y a nuestros días, porque que haya una iglesia construida en el siglo XIII, que sus paredes estén llenas de símbolos de los templarios, de los celtas, de los levitas, de los judíos, es una cosa importante, ¿eh? Es una cosa muy importante. Pues nada, ya lo que me quedan es 3 minuticos para llegar a la media hora. Sí, es maravilloso, es maravilloso. A mí la historia me encanta, ¿eh? Donde quiera que llego me gusta aprender la historia del lugar donde vivo, donde me desarrollo. Marco de México va a abrir ese canal. Contéstame, amigo, para pasar por ahí también, ¿eh? Marco MDM. Sí, trato de hacer los vídeos de la vida. Yo tengo 2 temas para hacer vídeos, Gloria. Los 2 temas de la villa como tal, que es mi patria chica. La voy descubriendo junto con ustedes. Voy estudiando, voy aprendiendo. Eli, muchacha, qué alegría verte, Eli, por Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi amor? ¿Cómo va todo, Eli? Qué alegría, berrinchuda. Qué alegría saber de ti, muchacha. Te he extrañado mucho. Pues le estaba diciendo que yo tengo 2 temas. Uno es la villa, que la vamos descubriendo juntos, ustedes y yo. Porque fíjense, para hacer vídeos voy aprendiendo, voy a la biblioteca, leo, busco. Google no me vale de mucho porque me dicen muchas mentiras, entonces tengo que estudiar de verdad, ¿eh? No se crean todo lo que dice el Google, ¿eh? Ya lo he cogido muchas mentiras, ¿eh? Sobre todo de este pueblo y de Cuba también. Entonces voy estudiando, voy aprendiendo. Y el otro tema que tengo para hacer vídeos para ustedes y para mí, Google es un mentiroso. Ya para mí Google es un mentiroso. Me he cogido demasiadas mentiras. Se las da de sabio, pero es mentira, un mentiroso. Y lo puedo además demostrar, ¿eh? Solo entrar, captura pantalla, y ahí está la mentira. Y un día voy a hacer un vídeo de eso, la mentira de Google. Qué bueno eso.
Me va a quedar genial. Entonces, el otro tema, a ver si termino ya de explicarme, son mis dibujos, mis coloreos. Yo coloreo también, Gloria. Coloreo mucho, mandala. Coloreo muchos dibujos, muchos colores. Porque coloreando tuve la suerte de poder dejar de fumar. Google no va a pasar con nadie, muchachos, tremendo mentiroso que es. Mira, yo tuve un problema, hasta con un pariente mío cubano, que se la da de sabio. Tiene octavo grado, pero se la da de sabio. Se la da de sabio y de youtuber también. Hizo una encuesta o una rifa de esas que hacen los youtubers, con preguntas y todo. Y yo se la contesté. Muchacho, no me gané la rifa porque él decía que lo decía Google, que no era lo que decía yo, que era lo que decía Google. Hasta ese día lo seguí. Porque si tú no sabes quién fue, si a ti Google te tiene que decir quién fue el presidente cubano, el primer presidente cubano, después de Batista, cuando llegó el Castro, te lo tiene que decir Google y no me hace caso a mí. Que yo estudié historia de Cuba, que me la sé completa. Hasta ese día lo seguí. Más nunca lo seguí. Bueno, amigos, y con Google se termina el cuento hoy. Con las mentiras de Google y los youtubers que le hacen caso a Google. Sí. Bueno, miren, se fueron las nubes, dejó de llover. Yo me voy a despedir de todos ustedes. Les deseo un lindo día. Les deseo un día muy bonito, que no sea nublado, que tengan mucho sol. Sí, tengo la garganta un poquito tocadita. Eli sabe que tengo la garganta de aquella manera. No puedo extenderme mucho. Linda tarde y bendiciones. Como siempre les digo, cuídense mucho. Los quiero a todos. Los amo y bendiciones. Que Dios me los bendiga a todos. Y a mí también, Hasta la próxima. Los quiero.